Muy buenas noches, lo que sonaba era Suicidal Angels. Por favor, Mati, qué temón, qué temón. Banda griega de thrash metal. Y me correspondía porque hoy es un programa que vamos a hablar justamente sobre épica, tragedia, griegos, batallas, espadas, Partenón, las 12 casas, todo. Los guerreros que eran poetas a la vez, ¿no? Sí, esa claro. cosa que solo los samuráis hacían. Y de Brad Pitt haciendo de Aquiles también. Bueno, igual Orlando Bloom hace un hermoso papel que lo odiamos todos. Es insoportable el Paris que hace Orlando Bloom, es insoportable, lo querés matar. Y está bien actuado así. Pero hoy tenemos invitado igual. Tenemos invitado, está con nosotros Andrés Racket. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Sí, porque dijimos, vamos a hablar nosotros de los griegos. No, tenemos un especialista. Justamente que vas a estar, si no contarlo vos también, dando un grupo de estudios sobre la tragedia griega. Si querés darnos algunos detalles. Exacto, bueno, en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, a partir del martes a las 11 de la mañana, comienzo ese grupo de estudio, que es mi actividad típica en la Fundación, digamos, trabajar sobre tragedia griega. Es un lugar en donde damos cursos habitualmente, así que... ¿Dónde queda esto? La Fundación por Juncal y Uriburu. No sé el número exacto, pero a metros de Juncal y Uriburu. Entonces con vos ahora nos vamos a dedicar a hablar de Grecia, de literatura, de leyendas, pero antes que nada vamos a pasar un poco de qué se trata todo esto y a dónde vamos. Hablar bien es una gilada. En El Sonido y la Furia te traemos el Diccionario Furioso, y queda como un duque en la puerta de la bailanta. Y vamos a introducirnos un poco en esto, de qué hablamos cuando hablamos de la Grecia antigua. Bien. Tenemos que arrancar diciendo que Atenas es la capital de Grecia. Así. Claro, sí, esto es fáctico. Esto es ahora, ya. Claro, no se pueden... No cabe discusión en esto. Esto es hacia ahora. Claro. Ahora, claro. Y Grecia es un país que se encuentra estratégicamente ubicado, si se lo piensa, porque está entre Europa, Asia y África y comparte fronteras terrestres, por ejemplo, al noroeste, Albania, al norte con Macedonia y Bulgaria. Macedonia te va a sonar un poco por Alejandro. Sí. Alejandro Magno. Y después al noroeste está Turquía, la antigua Persia. En medio de todo está, digamos. Claro. O sea, estaba en un lugar donde te la podían dar de cualquier lado, básicamente. O podías negociar con todo. Vos sos mal pensado también. Claro, pero con Persia era difícil negociar. ¿Qué te podías ofrecer a los tipos que no tuvieran si llegaban hasta la India, más o menos? Aparte, no te conviene negociar con los turcos, imagino. Claro. Hoy por hoy siempre... Y está aparte rodeado de mares. Por ejemplo, al este está el mar Egeo, al oeste está el mar Jónico, en el sur está el Mediterráneo, que todos estos mares bañan sus casi 14.000 kilómetros de costa. Así que si hay algo que nos falta en Grecia son playas. ¡Qué lindo! La historia de Atenas comprende más de 3.000 años, lo que la convierte en una de las ciudades habitadas y vigentes hoy en día más antiguas. Que la gente no vive en las ruinas, eso vamos a tener que ver. Aunque viva en la ruina. Aunque viva en la ruina, que no es lo mismo. Y hoy no la están pasando muy bien. Durante la época clásica de Grecia fue una ciudad muy poderosa, una ciudad-estado además, que surgió con el desarrollo de la navegación marítima y además tuvo un papel fundamental en lo que es el desarrollo de lo que hoy conocemos como democracia. Tal cual. Algo sabían de eso. También fue un centro cultural donde vivieron muchos de los grandes artistas, escritores, filósofos de la antigüedad, y todas estas contribuciones de Atenas al pensamiento de su época tuvo una gran influencia, no solo en el desarrollo de toda Grecia, sino de Roma y en consecuencia toda nuestra cultura que tenemos hoy en día. Tal cual. Y hablando de Grecia actual, Andrés, ¿tuviste la posibilidad de visitar? Sabes que nunca fui a Grecia, muy curioso, pero es más, trabajé en Europa, pero no fui a Grecia, con lo cual tengo pendiente... ¿Te queda pendiente todavía tu materia de estudio, digamos? Sí, de hecho creo que me niego a ir porque no quiero... O sea, quiero seguir estudiándola, claro, totalmente. Claro, y sobre actualidad está complicada. Y aparentemente tienen problemas económicos. Sí. Pero Atenas igualmente, para cerrarla, ¿de dónde surge Atenas? Tenemos la leyenda. Las 12 casas.
antes Seiya, de eso, ¿no? hubo dos dioses que se disputaron el patrocinio de la ciudad. Uno fue Poseidón y la otra Atenea. Poseidón dio un golpe con su tridente sobre una roca y desde ahí salió un manantial de agua, que no debe olvidarse además que Poseidón, además del rey de los mares, era el dios de los terremotos. Claro, de los maremotos. Pero el agua resultó, por supuesto, si te hablamos de mar, resultó demasiado salada. Así que le tocó el turno a Atenea. Los ciudadanos de ahí dijeron, esta agua no se puede tomar. Estoy yendo al baño cada 5 minutos. Ella fue un poco más hábil, porque era además la diosa de la sabiduría. Claro. Hizo surgir de la tierra un árbol con aceitunas, o sea, un olivo. Y los ciudadanos las encontraron además de sabrosas. Sí. Se dieron cuenta que ahí podían sacar el aceite y que podían hacer algo con todo eso. Así que decidieron que se van a quedar con Atenea. Y a Poseidón lo hicieron salir con un viento, que era un viento que lo expulsó a Poseidón y lo arrojó al mar. O sea que el aceite de oliva salvó el gobierno de Atenea. El olivo era el árbol en que se basaba toda la economía agraria ateniense, y debido a que es un vegetal que se lleva muy bien con un territorio semiagrestre como es el que tiene Grecia, todos los alrededores de Atenas se nutrieron de eso. Así que por eso se llama Ateneas, y andás a ver cómo hubiera sido Poseidonia, andás a ver qué nombre hubiera tenido, ¿no? Claro, qué lindo. Me hace acordar a Rodrigombia, el sketch de los Lelutier, que en vez de ir a Colombia, claro, cae Don Rodrigo Díaz de Cabrera, cae ahí en vez de llamarse Colombia, le pone Rodrigombia. Hubiera sido una cosa así la alternativa. Y para ir entrando un poco... Tanto ustedes como nosotros siempre quisimos ser como Wilde. En El Sonido y la Furia cumplimos tu sueño. El Sonido y la Furia. Literatura en su más rockera expresión. Crema. Y seguimos acá en El Sonido y la Furia, y tenemos, como ya dijimos antes, a Andrés Racket en nuestros estudios, especialista en mitología griega, en leyendas, en tragedia, licenciado en letras. ¿Algo no sos de ese estilo? Soy todo de ese estilo, sobre todo soy especialista en tragedia. Mira, tragedias varias. Tragedias de la vida. Sí. Prefiero estudiarlas que vivirlas, claro. Pero sí, sobre todo en tragedia. En general es un ámbito de investigación con objetos muy específicos de estudio, ¿no? Entonces nos especializamos en cosas pequeñas, y yo trabajo sobre tragedia. Por ahí hay gente que hace comedia, que hace lírica, que hace... ¿Sabes qué? Es un dato al margen. Dicen que Dante, o he escuchado en unas clases que decía que Dante usa mal la idea de comedia, la divina comedia, porque él interpreta mal la definición de comedia, a diferencia de la de tragedia, que decía tragedia empieza bien y termina mal, y comedia empieza mal y termina bien. Entonces, como él empieza en el infierno y termina en el cielo, es comedia, dijo él, ¿no? Un error fragante para decir... Lo que pasa es que habría que ver de dónde se toma esa definición. Hay un problema con la definición de comedia, que es que la definición de tragedia la tenemos de la poética de Aristóteles. Ahí está. Pero falta una parte de la poética de Aristóteles, lo cual de hecho dio origen a una novela que es El nombre de la rosa, y a una película. Claro. Falta una parte, claro, exacto. Y esa parte, suponemos, contenía la definición antigua de comedia, al menos la aristotélica. Claro. Pero no la tenemos, la aristotélica. Podemos definir, sí, tragedia, ¿no? Podemos definir tragedia. Tragedia para Aristóteles, que ya es un poquito posterior a la tragedia, pero da una definición, y dice que la tragedia, por medio de la compasión y del temor, produce una catarsis, que es un término curioso, una purificación en los espectadores, y que es además imitación de acciones, es decir, es teatro, digamos. Básicamente dice esas cosas, la verdad. Claro. Lo de la catarsis, que ahora que lo nombras, generalmente
digamos, en lo popular o en el habla normal, se toma como catarsis. Bueno, yo escucho esta música por catarsis, entonces siente que ellos liberan algo, cuando en realidad la catarsis es una expectación nada más. En términos de la tragedia, en principio no sabemos bien qué significa catarsis cuando Aristóteles dice catarsis, digamos, ¿no? Hay toda una discusión. ¿Qué sería? O sea, ¿sería algún efecto que se produce sobre el espectador? ¿Algún efecto de purificación? ¿Algún efecto catártico? Hay quienes piensan esto, hay quienes piensan que la tragedia tenía un efecto medicinal para los griegos, porque no podemos hablar de un efecto psicológico porque los griegos no concebían nada. No, claro, ¿no? Digamos. Con lo cual es confuso, o es algo que se producía sobre el escenario, la catarsis, y entonces en realidad el espectador la veía, digamos. Claro, veía la liberación. Esa liberación, esa purificación, y en realidad viéndola se identificaba de algún modo y la recibía, digamos. No está del todo claro qué quiere decir Aristóteles con ese término, y todavía hoy lo discutimos. En general todas estas son cuestiones de mucha especulación, porque tenemos estos pequeños textos y lo que hacemos es discutirlos, y hay teorías que se ponen de moda, digamos, y seguimos discutiendo, básicamente. Claro, básicamente seguimos discutiendo ad infinitum. Exacto. Para hacerme el latinista. Claro. Y cuéntame, ¿cuál fue la primera tragedia que se registra? La primera tragedia que se registra, la primera de todas, mira, en el origen hay alguien que se llamaba Tespis, suponemos, que es el que habría escrito por primera vez una tragedia, pero tenemos el nombre, no tenemos ninguna tragedia de él. Ah, caramba. Esto pasa es complicado. Un rumor de 3.000 años. A partir de algo que tampoco tenemos demasiado, digamos, tenemos algunos ejemplos más tardíos, que se llamaba canto dionisíaco, un ditirambo, ¿sí? Sí. Habría surgido la tragedia. El ditirambo es un coro de gente que le canta a Dioniso. De ese coro de gente se separa uno que le contesta, y entonces es el coro y otro contestándole. Y de ahí Tespis habría agarrado otro más, lo separó del coro y los hizo dialogar entre sí. Y ahí generó algo que es una estructura, que es la estructura de la tragedia, el coro más personajes. Tespis habría sido el primero, pero no tenemos esa tragedia. Ni esa certeza, en todo caso. Ni esa certeza. En realidad lo que tenemos son muchísimas listas, por ejemplo, de autores con nombre, con títulos, incluso a veces con resúmenes, con diversos tipos de datos, pero tenemos tragedias solamente de 3 personas, de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides. Con lo cual, y de esas tenemos poquitas, tenemos 7 de Esquilo, 7 de Sófocles y 18 de Eurípides. Pensemos que Sófocles habría escrito él solo más de 100, con lo cual y además había muchos autores de tragedia, o muchos o varios autores de tragedia en Atenas, con lo cual en realidad tenemos una porción muy pequeña de lo que debe haber sido la tragedia. Se promovía desde las ciudades-estado las competencias, ¿no?, entre poetas y demás, o sea, había todo un aliento para... Sí, en realidad, al menos desde Atenas, claro. No solo se promovía, sino que el festival en donde era representada la tragedia, que se llamaba Grandes Dionisias, era organizado totalmente por el Estado, era pagado por el Estado, la representación, el entregamiento de actores, digamos, todos los gastos necesarios para la representación tenía que ser costeado por alguien, y esto lo costeaba el Estado, o bien elegía a ciertos ciudadanos pudientes muy importantes, claro, que podían pagarlo, digamos, y que se hacían cargo de ciertos gastos. Y presentaban ahí sus papiros o su... había una preselección, como les digo, suponemos que había muchos autores, había una preselección. Casi como un concurso en alguna editorial grande de acá. Exacto, totalmente. Pero claro, es una preselección del Estado. De hecho, de esta preselección participaban lo que serían funcionarios, ¿no? Casi un subsidio. Sí, claro. Es que el Estado ateniense te pagaba todo, digamos. Claro, el Estado ateniense a los 20.000 ciudadanos que vivían en Atenas les pagaba, era un Estado muy rico, tenía controladas y dominadas una cantidad enorme de ciudades, y entonces tenía mucho dinero para unos 20.000, 25.000 personas. Y a esas 20.000, 25.000 personas les pagaba absolutamente todo y las hacía vivir muy bien. Naturalmente había al mismo tiempo esclavos y extranjeros, personas que estaban en otras situaciones distintas. Claro, siempre que hay alguien que vive muy bien hay alguien que está pasando muy mal. Sí, claro, totalmente. Totalmente. Así que, y de esas, bueno, las más populares que han salido, como para que los oyentes se ubiquen, a ver, ¿qué tragedias
podemos decir, estas son las típicas que se trabajan? Las que conocemos prácticamente lados. todos son Antígona y Edipo Rey, digamos, son las dos más conocidas. Incluso dentro de estas pocas que tenemos, hay algunas que son muy poco conocidas, digamos, qué sé yo, Filoctetes, Traquinias, hay tragedias que casi nadie escuchó nombrar, pero Antígona y Edipo Rey son tragedias que todavía hoy se trabajan en la escuela media, y Medea en general es una Medea de Eurípides, es una tragedia que la gente suele conocer, al menos la gente interesada en la lectura, y cuyas tramas además los lectores suelen conocer bien. Además son de las mejores que tenemos, son tragedias que son eran consideradas además muy buenas por los mismos griegos ya en la antigüedad, digamos, con lo cual son buenos exponentes del género. Pero bueno, hay todo un universo, digamos, que es muy poco conocido, que por ahí conocemos los especialistas. Claro, vos cuando nos decías esto de que, Aristóteles él no conocía, o sea, era muy posterior. Un poquito, ¿no? Sí, un poco posterior. Posterior. También hay algo de que uno puede clasificar las cosas cuando ya pasó. Sí, ¿no? Sí. Digamos, en el momento es como complicado. De hecho, es interesante lo que decís, porque de hecho Aristóteles hace una especie de receta. Es raro, si agarrás la poética de Aristóteles es medio rara, porque es una receta con definiciones, como si te dijera, bueno, para escribir una tragedia necesitas, acá está la definición, necesitas una caída en desgracia, necesitas algo que se llama reconocimiento, que es que dos personajes se reconozcan, se encuentren entre sí, a veces un personaje de sí mismo, como Edipo, que se entera de que es el hijo, de que es el hijo de Yocaste, que cometió incesto. Es decir, te da una cantidad de elementos que parecen prácticamente una receta, y es cierto, esto parece ser algo que se puede hacer posteriormente, ¿no? Digamos, ya viendo el género completo y sacando ciertas conclusiones y ciertos lineamientos generales, claro. Y tenés el armado, entonces, según Aristóteles, de la tragedia. Hablando de tragedia, ¿quién te va a hablar de Aquiles? Y Anguilan. El sonido y la furia. Libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa no solo literario. Continuamos entonces aquí en El Sonido y la Furia con Andrés Racket, casi te digo Rocket. Venía entonado, porque aparte venía Rocket, ¿no? Así como el cohete. Hablando un poco sobre Atenas, tragedia griega, cosas en las que estás especializado, Andrés. Y te quería hacer una consulta, como comentes algo al respecto. Es muy loco lo que sucedía en Grecia, ¿no? Con la mitología griega más que nada, que era tanto considerada como religiosa, a la vez histórica, literaria y política. Sí, cumple una cantidad de funciones que nuestra literatura parece no cumplir o parecen no coincidir. O por lo menos separarse, ¿no? Exacto, que nosotros podemos distinguir al menos, claro. como dimensiones distintas. En principio creo que lo que hay que tener en cuenta es que son poemas, los poemas épicos, que es en donde está el corpus de mito, digamos, la mitología en realidad son dos poemas épicos que tenemos, que son la Ilíada y la Odisea, básicamente. Esos dos poemas surgen en un momento en donde la cultura era oral, en donde no había escritura, y la comunidad... Que por eso también, ¿no? Es absolutamente el verso. Está en verso, digamos, todo, que ¿no? Es un procedimiento mnemotécnico como para que alguien pueda recordar cómo cantar esos poemas. En verso quiere decir en métrica, con un ritmo determinado, pero una cultura oral necesita alguna manera de registrar su historia, de registrar sus valores, de contarle a las generaciones futuras cómo son estas cosas, y entonces construyen estos poemas que pueden ser cantados oralmente y que al mismo tiempo entonces contienen la religión, contienen las ideas políticas, contienen la estética, contienen una cantidad de cosas que quizás, como decíamos, nosotros distinguimos de otra manera, ¿no? Nosotros le damos a un poema, digamos, a un texto literario, sobre todo un valor estético, sin eliminar dimensiones como la
política, la ética. Claro, además, que puede tenerlas, pero no son para eso. Exactamente. No cumplen la funcionalidad. El poema épico en realidad tenía una función sobre todo pedagógica y tenía la función de mantener la identidad de la comunidad en una comunidad que era oral, digamos, que no tenía otra manera sino a través de ese poema, de ese conjunto de poemas, de contarse a sí misma su propia historia. Claro, había, lo cual es loco también, ¿no? Pensando en las batallas, estábamos afuera de ahí hablando de las batallas de Troya, ¿no? Y decir, bueno, te voy a enseñar cómo son, pensando, ¿no? Digo, yo aprendo la parte de Troya, me aprendo toda la cancioncita de Troya para enseñarle a mi hijo que hay que respetar a los dioses, ¿no? De cómo son los héroes, que es una cosa loca, porque también los buenos pierden. En Troya el bueno pierde prácticamente. Héctor, que es el héroe que a nosotros nos cae más simpático, es el que pierde, sí, claro. Es el que pierde. Pero en todo eso aparecen los dioses y pelean con la gente. Bueno, no, llega un momento donde es un desquicio, claro. Digamos, la pedagogía se me fue de las manos y pongo a pelear a todos los absolutamente. demás. De hecho, Platón, muchísimo tiempo después, se quejaba y decía que si se utilizaban estos mitos como mitos pedagógicos para enseñarle cosas a los niños, en realidad se le estaba enseñando mal a los niños y que había que hacer otros mitos distintos, porque estos eran mitos sangrientos, mitos violentos, digamos, mitos que tenían características no apropiadas. Nada que ver con la religión católica, por ejemplo. No, de sangre no sabe nada, ¿no? En general es curioso, pero viste que en la base de nuestra cultura hay una raíz de violencia muy grande, profunda, claro. Sí. Aparte arrancan todos comiéndose los hijos, partiéndose, ¿no? Cronos, sí. ¿no? Se morfa a los hijos. Entre los dioses hay acciones de violencia muy fuertes, digamos, y son dioses distintos a nuestros. Vos decías que se entremezclan, y efectivamente el griego pensaba que el dios era algo más o menos cercano, era algo muy poderoso, digamos, claro. O sea, no era algo que podía manejar o a lo cual pudiera enfrentarse, pero era más o menos cercano, se le podía presentar, podía charlar con él, podía tener un encuentro, digamos, qué sé yo, esto podía pasar, sí. Yo pensaba también que todas estas leyendas se daban por válidas, o sea, en el pueblo griego, de tal manera, y también lo podemos relacionar con lo que sucede hoy en día, como la ficción se va metiendo en la realidad y la va modificando, en, por ejemplo, la figura de Alejandro Magno, que él tiene como objetivo y se lo toma de una manera tan personal que él quería ser más que Aquiles. Y Aquiles, él se lo daba por sentado como una persona que había existido, que puede haber existido o no, pero sí todo lo que lo rodeaba era un contexto de ficción, y como la ficción lo interpela de tal manera que él quiere superar a este personaje que es un lo hace real, digamos, al traerlo como modelo para su vida, lo hace real. Totalmente. Es de suponer que Aquiles, que Agamenón, que todos estos reyes y estos soldados tengan algún tipo de base real, pero naturalmente sobre esa base real, de hecho Troya la encontramos, sabemos dónde queda, ¿no? Digamos, pero sobre esa base real hay una construcción, que es una construcción de un relato mágico, que naturalmente, digamos, es ficción, está inventada, digamos, eso es claro, digamos. Nosotros trabajamos habitualmente con una especie con una oposición, que es una oposición entre mitos y logos. Mitos mitos quiere decir mito, narración, fábula, y es un modo de pensamiento que es el modo de pensamiento mágico, es ver la realidad como algo que sucede mágicamente, cuyas normas, cuyos modos de funcionar parecen mágicos porque no se comprenden, digamos, frente al logos, que en realidad es una etapa que inaugura ya la filosofía, que tiene que ver con la razón, con otro tipo de pensamiento y otro tipo de explicación sobre las cosas. Y decime, hablando de esto de la ficción, cómo va ingresando en la realidad, también ha sido, digamos, los tópicos de la mitología griega y de las leyendas, las tragedias, ¿no? Han traspasado el tiempo y han logrado tópicos en la literatura misma. En general son tópicos que se repiten a lo largo de toda la literatura occidental, claramente, digamos, o sea, a lo largo de 25 siglos de literatura. Es impresionante, digamos, ¿no? La pregnancia que hubo. El tópico del poder y de las cuestiones ligadas al poder, de los linajes, de los derrumbes de linajes, es un tópico absolutamente central para toda nuestra literatura. Claro. El tópico de la guerra, incluso el tópico de Eros, es decir, el tópico del amor, que quizás no lo tenemos tanto en la mitología, pero sí en la filosofía
filosofía griega, es un tópico que también está inaugurado en el mundo griego y que es fundamental en toda nuestra literatura. Sí, además, tópicos, cuando hablamos de tópicos, para contar más o menos, estamos hablando de ejemplos. Bueno, lo que hablábamos hoy antes de entrar acá también, hablamos mucho antes de entrar por eso, sobre el descenso a los infiernos, digamos, a los infiernos o al mundo de ultratumba. Se trabaja con algo, la literatura parece haber trabajado con algo que se llevó a conceptualizar como el camino del héroe, y en el camino del héroe hay algo que es ese descenso a los infiernos, que es algo así como un momento preparatorio, ¿no? Digamos, el héroe desciende a los infiernos y luego de que sale de ese infierno, digamos, sale cambiado, sale cambiado, sale fortalecido, sale capaz de enfrentarse a otro tipo de pruebas y a mostrar toda su heroicidad tal como es. Ese es un tópico antiguo y se registra en numerosos mitos de la antigüedad, a tal punto que, digamos, pensamos que es una de las características fundamentales de todo héroe griego, de muchos héroes griegos, digamos, que tenga un descenso a los infiernos. Un descenso, ¿no?, al mundo de ultratumba. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, al que no le fue muy bien fue Orfeo en ese caso. Bueno, Orfeo intentó salvar a su esposa, sí, claro. Con esta historia en donde él en donde primero le fue bien porque le dijeron que se la llevara a la esposa, pero no te des vuelta. Pero no se tenía que dar vuelta y no podía mirarla y no logró resistir esa tentación y la miró y la perdió, digamos, exactamente. Eso es tremendo. Es tremendo. La leyenda de Orfeo, y muy poco registrada, digamos, en pocos lados, o sea, no en los clásicos, creo que Ovidio nada más. Sí, habla, porque ¿no? son leyendas que tenemos registradas posteriormente. Piensen esto, nosotros tenemos la Ilíada de la Odisea, es decir, tenemos la guerra de Troya y los viajes de Odiseo, lo que registrados en la épica, exacto. Pero después lo que tenemos son una cantidad de textos que son latinos, por ejemplo, los que vos mencionás, Ovidio, Virgilio y demás, e incluso resúmenes de gente que se dedicaba a dar clases, que quería enseñar mitología, que eran griegos sin trabajo, que se habían ido a vivir ya en otra época posterior, ya había declinado Atenas. Algunos griegos que eran docentes sin trabajo y se habían ido a vivir a Roma y vivían de enseñar mitología griega. Y entonces escribieron manuales. Tenemos algunos de esos manuales. Uno se llama, por ejemplo, la Biblioteca de Apolodoro, y ahí tenemos registrados un montón de mitos que si no, probablemente no conoceríamos en detalle o no tendríamos. ¿Sabés quién era fanático? Siempre cada tanto lo traemos a cuento a Alberto Laiseca, lo hemos entrevistado alguna vez, y él era fanático de Heródoto, ¿no? Heródoto como un cronista, ¿no? Un historiador, claro. Un historiador y a la vez fantasioso absoluto, porque porque la historia tiraba magia, todo el tiempo, digamos, pero la matriz de narración griega es la matriz de narración de la comedia y de la tragedia, es decir, que Heródoto veía el mundo y narraba el mundo con comedia y con tragedia. Entonces cuando él veía un acontecimiento y si era un acontecimiento triste, te escribía una tragedia sobre ese acontecimiento. Si era un acontecimiento divertido, te escribía una comedia, y está totalmente atravesado por mecanismos literarios, digamos. Entonces, es crónica. Su concepción de la historia. Es interesante lo que decís porque es bastante así, sí, claro. ¿No? El periodismo, ¿no? Que de esos historiadores, de hecho, sacamos, por ejemplo, supuestos discursos de Pericles, ¿no? Discurso fúnebre de Pericles. Resulta que Pericles fue y dijo un discurso, en realidad lo tenemos escrito por un historiador, porque no tenemos escrito el discurso tal como lo dijo Pericles, y es muy probable que tenga un alto grado de fantasía de ese historiador. Claro, de modificaciones acordes. Exacto, digamos, sí, que haya armado la escena de algún modo, digamos, más divertido, más interesante, generado un clima. Digamos, porque la historia ficcional la inaugura Heródoto, digamos. En ese punto. Mira vos, lo teníamos. Y tenemos también muchísimas obras literarias, incluso argentinas, que han tomado cosas y antes también de la literatura. Yo tengo un caso muy fuerte que es el de Adán Buenos Aires,
que utiliza las batallas de Troya con mujeres de conventillos, ¿no? Las también, representa. Sí, absolutamente. Hay un uso constante de la mitología, muy oblicuo, muy interesante el uso que hace de la mitología, pero Marechal hace un uso de la mitología muy claro. Hay un descenso a los infiernos. El descenso a la ciudad de Cacodelfia. Exactamente. Que es un compuesto de términos griegos, ¿no? Digamos, porque está Delfos y está Cacos, que significa malo, feo, digamos. Claro. Pero con un Virgilio que es en realidad el amigo de él. Exactamente. Hay una mezcla divertida de cosas. Curioso, digamos, porque además es un escritor que trabaja un registro que es un registro popular, digamos. Absolutamente. De hecho, la obra de teatro también de Antígona. Bueno, también, totalmente, Antígona Vélez. Pero con un intento de recuperación al mismo tiempo de lo popular, que es interesante porque respeta lo mismo griego. En realidad la tragedia, la comedia, la épica eran fenómenos absolutamente populares en el mundo griego. Claro. No eran fenómenos. La tragedia que nosotros vemos como un género muy elevado era una obra de teatro que iban a ver todos los ciudadanos de Atenas, digamos, no una élite o algunos en particular más formados. Bueno, mucho antes de eso también podríamos citar el Quijote, que tiene también esa cosa. Tiene estos elementos populares con mucha fuerza, sí, claro. Y el viaje, que sería de una manera la Odisea, pero llevado... Bueno, la Odisea inaugura la cuestión del viaje, el tema del viaje, que también es otro de los tópicos que recorre toda nuestra literatura. Y tenemos que llegar a Ulises. Claro. Joyce. Bueno, exacto, que es una reescritura, sí, claro. Una reescritura tremenda, ¿no? Aparte porque él usa mezclas de incluso la religión católica o cristiana se mezcla dentro de esta justamente Odisea, ¿no? que hace Stephen Dedalus y Orlando Bloom. Ese es otro. Y Harold Bloom era el crítico. ¿Cómo haces para ver algo y no ver a los griegos vos en las cosas? Porque lo tenemos en todos lados, Andrés. ¿Cómo haces? Es que están en todos lados, digamos. Es difícil, digamos. Yo vivo en un mundo medio diferente porque para mí todo lo que veo y todo lo que sucede a mi alrededor tiene que ver con el mundo griego. Cada vez que hablamos prácticamente griego, hablamos una lengua indoeuropea, digamos, con lo cual hablamos medio en griego, digamos. Nosotros no nos damos cuenta, pero hablamos un griego. El griego es un poco más complejo y tiene más matices, el griego antiguo al menos, pero hablamos algo que viene del indoeuropeo y que entonces tiene que ver con el griego, o que tiene que ver con el latín, que es lo mismo. El griego y el latín tienen la misma estructura gramatical, digamos, si uno los mira fuera de la grafía, macroestructuralmente, digamos, son lenguas muy similares y nuestra lengua también, o sea que desde el vamos, cuando hablamos, cuando nos expresamos, todo el mundo, todo el tiempo estamos trabajando o hablando en griego. Así que sí, y se hace algo cuando escuchamos esta canción. ¿Sabes qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nos estamos yendo. Ok. Que vamos llegando sobre el final. Y que entonces, Mati, vamos despidiéndonos porque nos acerca la medianoche.